Bienvenidos a otra lección, queridos alumnos de Catecismo. Catecismo de confirmación, lección número 23. Faltan poco. En confirmación son 26 lecciones. Y vamos a ver ahora en la lección 23 el sacramento del sacerdocio. Porque estamos viendo todos los sacramentos y ya nos quedan poquitos. Y es realmente el rey de los sacramentos, el sacramento más importante de todos, más grande y reservado para los que deben gobernar y dirigir la iglesia. Bueno, vamos a explicar un poquito, voy a hacer varios pizarrones, así que prepárense, no sé cuánto va a durar esta charla, pero espero que sea cortita. Bueno, es un sacramento, quiere decir que es un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para dar o aumentar la gracia en nuestras almas, ¿sí? En este caso, pues, el sacramento del sacerdocio es un sacramento, el único sacramento que se da por grados, que se divide, de hecho, en 7 grados más 1, si podemos decir así. ¿Qué quiere decir eso? Es como un vaso de agua que yo lo puedo llenar poquito, lo puedo llenar mucho. El obispo, que es el que tiene la plenitud del sacramento, lo llena completamente el vaso. Y el sacerdote lo tiene un poquito más bajo. Y después todos los que están ahí cada vez más bajito, pero todos tienen el sacramento del sacerdocio. Y en todos imprime carácter y en todos reciben la gracia sacramental, que lo vamos a ir explicando un poquito. Entonces, ¿qué son esos grados del sacramento del sacerdocio? Son como escalones que aquella persona que se está preparando para recibir el sacramento del sacerdocio, pues va subiendo escaloncito por escaloncito para acercarse al altar de nuestro Señor. Cada uno de estos grados le da al sacerdote un poder especial sobre el cuerpo de nuestro Señor. En algunos es un poder indirecto y en otros es directo. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo voy a ir explicando un poquito. Bueno, para resumir, un poder indirecto es el poder hacia las cosas que rodean el sacramento del cuerpo de nuestro Señor, y el poder directo ya es sobre el cuerpo de nuestro Señor, algo en particular que puede hacer sobre la Eucaristía. Bueno, y el obispo pues ya es la plenitud de todo esto, que puede hacer todo lo mismo que los otros demás y además ordenar sacerdotes. Voy explicando pasito por pasito, no se preocupen si no entendieron, porque lo voy a repetir explicándolo un poquito más. Entonces, hay escaloncitos menores y escaloncitos mayores, escalones digamos un poco ya más serios. Entonces, las órdenes menores, que en realidad ya digo, es todo parte del mismo sacramento del orden, cualquiera que quiere llegar a sacerdote y que es llamado por la iglesia para ser sacerdote, tiene que recorrer escalón por escalón de todos esos para poder acercarse al altar de Dios. Como dice, introibo ad altare Dei, dice la misa, ¿no? Entraré al altar de Dios, entraré al altar de Dios, subiré al altar de Dios. Bueno, los escalones más pequeñitos son escalones de los cuales se puede retirar el postulante, el que se está ofreciendo para ser sacerdote. Son como un poquito escalones de prueba, de ayudante, digamos así, para el sacerdote. Todas estas cosas, ya digo, se van acercando al altar. Ya vamos a ver, por ejemplo, que el hostiario viene de hostia, pero no hostia con H, sino hostia con O directamente. Con H es la hostia de la misa. Con O, hostia significa puerta en latín. Es el portero, el que cuida la puerta. Y así como el que tiene las llaves de la puerta, un poco tiene un cuidado sobre todo lo que hay adentro de la casa. Yo tengo las llaves de la casa. Bueno, entonces eso es el que cuida la casa. De alguna manera, el hostiario es el sacristán. Por eso les pongo ahí, es el que cuida un poco la limpieza de la casa del Señor, que cuida la belleza de los ornamentos, que cuida pues prepararle los ornamentos para las ceremonias, que los libros estén marcados en el lugar donde tienen que estar marcados, para que, etcétera, ¿no? Todas esas cositas, pues la iglesia se lo va comunicando a través de una orden que imprime carácter y que da la gracia sacramental para ayudarle, para ejercer santamente, le va comunicando al que se acerca al sacerdote, al sacerdocio. Entonces, tendría que haberlo puesto al revés para que uno vea cómo va subiendo, ¿no? Pero bueno, ustedes lo entienden. Esa es la primera de las órdenes menores. La segunda de las órdenes menores normalmente se reciben una cada año, eso es lo que debería ser lo normal, debería recibirse una cada año, de tal manera que para llegar a ser sacerdote deberían ser 7 años. El primer año uno recibiría la orden de hostiario, el segundo de lector, el tercero de exorcista, el cuarto de acólito, y así.
Y al final, si se fue portando bien en cada uno de los ministerios y se veía claramente que Dios lo llamaba, y no era un capricho personal, yo quiero ser sacerdote, no. Se veía que Dios realmente lo había preparado para eso, pues entonces se le ordena sacerdote al final de los 7 años. Bueno, la segunda orden es la de lector. Fíjense que para todas esas cosas la iglesia pone normalmente tiene que ser una persona consagrada. Porque para tocar objetos consagrados como el sacristán, debería ser una persona consagrada. Si a veces nos faltan personas consagradas, pues uno pide ayuda a los demás, a los fieles más dedicados, más devotos, les pide ayuda porque el sacerdote no logra hacer todas esas cosas. Es abarca demasiadas cosas. Lo que tendría que hacer 7 personas lo termina haciendo una sola. Bueno, y las lecturas de la misa, fuera de la epístola y del evangelio, a veces las misas tienen más lecturas, no solo epístola y evangelio. Esas lecturas son confiadas al lector por la iglesia. La iglesia le comunica ese libro para que el lector las lea. Eso también viene de una tradición de que normalmente yo no sé nada de hebreo, pero sé que se escribe así. El hebreo y el griego y el latín antiguo, pues no se escribían todas las letras cuando uno escribía. Era muy caro escribir, porque el pergamino tenían que matar por cada cosa, era como escribir en cuero literalmente. Entonces era muy caro hacerlo y había que pagar una fortuna para tener una copia escrita. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía como todo resumido, todas las letras resumidas. Por ejemplo, las vocales no se escribían. Entonces, no sé, si yo digo, yo salí a comer, bueno, yo pondría... Yo salí a comer. Pero no se entiende nada. No se entiende nada. Cuando uno tiene práctica y ya tiene idea de lo que dice el texto, pues después se puede leer, ¿no? Entonces, el oficio de lector no era un oficio fácil, era un oficio que uno tenía que estar preparado, tenía que estar muy familiarizado con el texto que iba a leer, porque leer los textos así, sin vocales y sin puntos, sin separaciones de palabra, todo junto, así, para que ocupara menos espacio y saliera más barato, y se pudiera hacer también en menos tiempo. Bueno, hacer eso requería mucha preparación, por eso el lector no solo es el que lee en la iglesia, se supone una dedicación para preparar el texto, para conocerlo, para saber exactamente el sentido que tiene, lo cual no es fácil cuando los textos están así escritos. Para nosotros ahora es mucho más fácil y aún así no tanto. Pero es mucho más fácil porque tenemos palabras separadas, puntos final, principio, renglón aparte, título de capítulo, trata de esto, trata del otro. El lector antes no tenía eso. Piensen que todas estas órdenes pues vienen de nuestro Señor y de los apóstoles, hace 2000 años, que las cosas eran un poquito distintas. Bueno, pero no quiero detenerme tanto. Entonces al lector se le confían las lecturas y eso, el estudio de la escritura de alguna manera. Al exorcista ya se le da un poder más grande, que es el de preparar las almas, disponer a las almas. Uy, ¿por qué ese padre es exorcista? Todos los padres son exorcistas. No, conozco un padre exorcista, ¿qué? Estupideces. Todos los padres son exorcistas, todos tienen el poder de ser exorcistas. ¿Por qué? Porque lo reciben necesariamente cuando se acercan al sacerdocio. Y de hecho no es la mayor de las... es una orden menor. Es un poder... es un poder que rodea a la Eucaristía, pero todavía no es sobre la Eucaristía. Es un poder, se dice negativo. Es decir, que no construye nada, sino que destruye. Es un poder que no aporta nada positivo a la misa, sino que más bien aparta lo malo. Y eso ayuda a disponer a las almas que se acercan a la misa. Fíjense que el sacristán, el hostiario, el portero, las deja entrar. El lector ya les está comunicando un poco de la palabra. El exorcista aparta las malas disposiciones y toda la influencia que el demonio pueda tener. Y después viene el acólito, que es en realidad la orden más grande. Es más grande el acólito que el exorcista. Es la mayor de las menores. ¿Por qué? Porque ya ayuda a la misa y ya está ofreciéndole al sacerdote la materia para la Eucaristía. ¿Cuál es la materia para la Eucaristía? El pan y el vino. El pan antiguamente se llevaba durante el ofertorio, ahora ya se lo deja desde el principio ahí en la patena, pero sí le llevan el vino y esa gotita de agua para que el sacerdote pues la ponga en el cáliz y la consagre y la convierta en la sangre de nuestro Señor. También el acólito lleva las luces para ayudar al sacerdote a leer y predicar el Evangelio. Bueno,
Esas son las órdenes menores. Ya digo, una persona empieza, pum, recibe sotana antes, el hábito, después osterio, lector, exorcista, acólito, la clericatura y la sotana normalmente se recibían en cuanto uno entraba al seminario, ya era considerado parte del clero y vestía con el hábito de los clérigos. Bueno, eso ahora cambió un poquito, pero no mucho. Estas órdenes menores, como decía, uno se puede retirar. Si uno la recibió y se da cuenta, porque uno tarda un tiempo en ver y probar y darse cuenta si realmente tenía vocación o no, digamos así, es como el noviazgo. Mientras estamos de novios no hay problema. A partir de acá ya estamos casados. Una vez que nos casamos no hay vuelta atrás. Hasta que la muerte los separe. Y peor, entre comillas peor, ¿no? Porque como imprime carácter, y ustedes saben que el carácter es eterno, tú eres sacerdos in eternum, tú eres sacerdote para siempre. No hay vuelta, estamos casados por toda la eternidad con la iglesia. Bueno, entonces hasta acá uno puede volverse. A partir de acá, del subdiaconado, el subdiácono ya hace voto de castidad, quiere decir que promete no casarse. ¿Por qué? Porque se casa con la iglesia. Promete no casarse y no tener mujer. Renuncia a formar una familia porque su familia a partir de ahora es la iglesia. Y la iglesia le encomienda en la misa, dentro de la misa, la lectura de la epístola le tocaría al subdiácono. Si ustedes miran ahora que hay muchas transmisiones, miren una misa solemne en que está el sacerdote revestido así con la casulla y está también el diácono y el subdiácono con su dalmática y tunicela. Miren, van a ver que la epístola la canta el subdiácono. Y también el subdiácono tiene la purificación. ¿Qué significa la purificación? Significa que después de la misa, después de que el sacerdote consumió ya la sangre de nuestro Señor, se purifica los dedos, alguna vez espero que hayan prestado atención a eso, se purifica los dedos con un poquito de vino, un poquito de agua, vuelve a tomar para que las partículas no quede nada. Eso normalmente lo tendría que purificar pues el subdiácono. Entonces el sacerdote le deja el cáliz con el amito, que es como una especie de toalla, entre comillas, muy chiquita, para justamente limpiar cualquier partícula que haya podido quedar, y cualquier partícula que haya podido quedar, cualquier gota de la sangre de nuestro Señor. Eso lo purifica el subdiácono, lo prepara, lo deja bien seco y bien limpio para poder después celebrar otra misa si hace falta. Y después todos esos mismos lienzos sagrados que pueden tener partículas, los vuelve a purificar afuera de la misa, los pone en agua para que si queda alguna partícula de la hostia con la presencia de nuestro Señor se disuelva y desaparezca esa presencia que no tiene que estar ahí sino en el sagrario. Entonces los purifica, los limpia de cualquier gota de la sangre de nuestro Señor que haya podido caer y después recién ahí se pueden poner a lavar. Bueno, y el diácono ya es mucho mayor lo que puede hacer. El diácono ya tiene una participación en la misa mucho más grande. No solo porque se le encomienda al evangelio, y el diácono ya puede predicar. Nadie puede predicar antes de ser diácono. De hecho, San Francisco de Asís, que por humildad no quiso ser sacerdote, aceptó ser diácono para poder predicar, porque lo querían ordenar sacerdote. Oiga, pero Francisco, usted tiene capacidad para ser sacerdote, usted podría hacer mucho bien a las almas. No, pero yo no soy digno. Pero aceptó ser ordenado diácono, por supuesto con lo anterior, aceptó ser ordenado diácono para poder predicar desde el púlpito a la gente, en nombre de la iglesia, porque eso es la predicación, es hablar en nombre de Cristo y de la iglesia a los fieles. Porque una cosa es decirle a alguien, uy, no sé qué, tal cosa, me parece que, o explico el catecismo, y otra cosa es predicar con autoridad de la iglesia, es la iglesia la que está hablando, eso es la predicación. Pero el diácono, decía, tiene una participación mucho más grande. Si ustedes se fijan en una misa solemne en que está el sacerdote, el diácono y el subdiácono, en la misa solemne, el diácono ofrece junto con el sacerdote el cáliz. Ustedes van a ver que el sacerdote levanta el cáliz y el diácono pone su mano debajo del cáliz para ofrecerlo. Lo está ofreciendo junto con él. Tiene el poder de ofrecer el sacrificio de nuestro Señor. Y antiguamente, cuando todavía se daba la comunión bajo las dos especies, es decir, bajo la hostia, y se daba a beber la sangre de nuestro Señor también a los fieles, el que distribuía la comunión de la sangre era el diácono. Y eso por una razón práctica también, porque para darle la comunión de la sangre a muchos fieles había que tener un cáliz inmenso,
y ese cáliz pesaba. Imagínense un cáliz de oro, así, lleno de la sangre de nuestro Señor, pesado y con delicadeza, y a muchos fieles. Entonces necesitaba una persona joven y fuerte. Entonces se le daba al diácono el poder de distribuir la comunión. Por eso todavía el diácono puede distribuir la comunión, con permiso del sacerdote. Sin permiso del sacerdote no puede hacerlo. Bueno, y finalmente, después de tanto tiempo de esperar, se ordena al sacerdote, se le da la gracia de ofrecer él mismo el santo sacrificio de la misa, que es lo principal de todo lo que el sacerdote hace, es ofrecer el santo sacrificio de la misa, ofrecerle a Dios ese sacrificio por los pecados, que es lo que mantiene al mundo existiendo. Si dejara de haber misa, no importa que los fieles vayan o no vayan, si deja de haber un sacerdote ofreciendo la misa, aunque esté solo en el cuarto subsuelo y nadie se entere, Dios derramaría su ira sobre la tierra así, la borraría de un plumazo. ¿Por qué? Porque ya no encuentra nada que le agrade. Es la misa la que hace que Dios perdone a los hombres y les dé constantemente otra oportunidad. Por supuesto, el sacerdote también administra los demás sacramentos, el bautismo, la confesión en particular, el sacramento de la confesión tan grande de perdonar los pecados, y el matrimonio y la extrema unción. Bueno, todos esos son sacramentos que se le dan al sacerdote. Y finalmente la plenitud del obispo, que es el que administra los dos sacramentos que requieren una perfección especial. La confirmación es un sacramento que perfecciona la vida cristiana normal del fiel, del simple feligrés, la perfecciona a su grado máximo, y eso lo da el obispo. Y también el sacramento del sacerdocio, él es el que ordena sacerdotes. Así como un niño no puede tener hijos y tiene que esperar a crecer y ser grande, ser adulto para poder tener hijos, de la misma manera el sacerdote es como un niño en el sacramento del orden sacerdotal, y el obispo es el adulto, el que realmente gobierna y el que engendra otros sacerdotes. Bueno, efectos, un detalle de los efectos de la... Ahora voy a explicar un poco más porque simplemente me dedico acá a señalar. Ahora voy a explicar el sacerdote, qué es el sacerdote, con una cosa muy sencilla, pero ahora vamos a ver. Efectos, muy rápido. El sacramento del sacerdote, del sacerdocio. Me falta un efecto, de hecho, que lo iba a poner y se me olvidó. Es fundamental. Da poder para los sacramentos. Entonces, imprime carácter. Eso significa que nuestra arma queda sellada cuando somos ordenados sacerdotes, y ese sello no se borra nunca. Un sacerdote que se condena tiene en el infierno ardiendo al rojo vivo la marca de que es un sacerdote infiel, ingrato a nuestro Señor. Da también no solo el carácter, sino también la gracia sacramental. ¿Qué significa la gracia sacramental? Siempre la gracia sacramental es un modo de decirle a una mezcla de gracia santificante y gracias actuales, especialmente dadas para ejercer santamente la función que nos da el sacramento, en este caso particular el sacerdocio. La gracia sacramental del sacramento del orden es siempre un aumento de gracia santificante. Todos los sacramentos, cuando son dados, aumentan la gracia santificante. ¿Recuerdan la definición? Un sacramento es un signo sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo para dar o aumentar la gracia en nuestras almas. Cuando hablamos de dar o aumentar la gracia, hablamos de la gracia santificante. Y también da un montón de gracias actuales que son ayudas concretas para esta tal situación. Un sacerdote, por ejemplo, que está confesando, que tiene que ayudar a un alma, tiene que dirigirla, hacer una dirección espiritual en un asunto espinoso, difícil de ver. Pues Dios le da una ayuda en particular para que vea claro, a ver, qué es lo que tiene que hacer esta alma. Sí, el camino está por acá, la tiene que guiar de tal manera, porque para que vaya por allá le tengo que pegar por acá, un poquito, regañarla, o al revés, ser blando, ser dulce, misericordioso. Bueno, eso es una gracia actual que tiene el sacerdote para realizar eso. Y el que no la tiene, hace macanas. Aunque vea clarísimo lo que tiene que hacer esa alma, muchas veces, a veces no, ni siquiera ven claro, pero aunque lo vean claro, no tienen la ayuda para ver cómo tengo que decírselo a esta alma para que vaya para allá. Y eso, pues como Dios lo sabe perfectamente y se lo da a los hombres, pues eso
nos ayuda y está prometido a los que somos sacerdotes para poder hacerlo bien, porque es una cosa infinitamente difícil, porque cada alma es un misterio. La misma frase dicha a un alma le puede hacer bien y al otro la puede destruir. Un regaño le puede hacer bien a un alma y al otro lo puede destruir. Ser blando con alguien lo puede ayudar a ser más fuerte y tener más ganas y al otro, mirá el padre, y lo achancha, lo deja flojo. Entonces es un misterio, es un misterio. Y a la misma alma, en un momento le hace bien un regaño y en otro momento le hace bien ser blando, porque en un momento está alegre y en un momento está triste y en un momento... Es un misterio, somos infinitamente difíciles. Por eso hace falta que Dios, que ve lo que necesita esa alma, nos diga, tiene que decirle de tal manera, de tal otra. Sin esto, sin estas gracias actuales, yo no me hago sacerdote. No, porque meter la pata es facilísimo. Es facilísimo. Pero bendito Dios, que no solo nos da el poder de hacer las cosas, de dar los sacramentos, de confesar, de dar la comunión, de celebrar la misa, no solo nos da el poder, sino que nos da como un manual de instrucciones. Nos dice en cada momento qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Es como que nos está soplando al oído lo que hay que hacer en cada momento. Aunque uno no lo sepa, realmente está la gracia ahí ayudando. Bueno, en fin. Pero hasta ahora no dije bien qué es un sacerdote. Entonces voy a hacer un cambio de pizarrón y... Entonces, ahí está. Un pequeño milagrito que cambió el pizarrón. Bueno, ¿qué es el sacerdote? El sacerdote es, siempre lo dicen los autores, y es así, el sacerdote es otro Cristo. El sacerdote prolonga la vida de Cristo en la tierra, en particular los 3 años de vida pública que Cristo pasa predicando y comunicándonos la vida. En particular eso. Es como si en la ordenación sacerdotal naciera de nuevo Cristo, y cada vez que celebra la misa es como si el sacerdote muriera en la cruz como Cristo. Es así, es tan grande y tan misterioso como eso. Bueno, fíjense, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo es el pontífice. ¿Qué significa pontífice? Es el que hace el puente. Viene de pons faciens, o no me acuerdo si es pons pontis, creo que es en latín. Bueno, alguien que sepa latín se va a burlar de mí. Pons pontis y faciendum, el que hace el puente. Es decir, hay dos cosas que están separadas por un abismo. El que fabrica el puente que une las dos partes, ese es el pontífice. De ahí viene la palabra, etimológicamente hablando. ¿Qué había separado que el sacerdote une, que Cristo une? Dios y los hombres. Estaban separados ¿por qué? Por el pecado de los hombres. Desde el pecado original había un abismo entre Dios y los hombres. Y Cristo, cuando viene, es el pontífice, el que hace el puente, el que vuelve a unir el cielo y la tierra por su sacrificio, por su muerte. Dios perdona los pecados a los hombres, se vuelve a acercar a ellos, se vuelve propicio. Esa bien la palabra propicio, es que se acerca, se dispone de nuevo bien hacia los hombres. Antes estaba así, como no quiero saber nada. Pero muere nuestro Señor en la cruz y Dios se acerca a los hombres, ¿sí? Entonces es el pontífice, o dicho de otra manera, es el mediador, es el que está en el medio entre Dios y los hombres, Dios enojado con los hombres culpables de haber ofendido a Dios. Entonces Cristo viene en el medio como uno de los hombres y como Dios entre los hombres, y está en el medio por ser Dios y hombre, está en el medio de Dios y de los hombres, y está ofreciendo esa comunicación entre Dios y los hombres. Es el que envía los dones de Dios a los hombres y los dones de alguna manera de los hombres los ofrece a Dios. En realidad es realmente pues el que está en el medio funcionando como si fuera un trencito que lo cargan de un lado, lo lleva para el otro, se descarga, lo cargan de acá y va para el otro. Pero entre el cielo y la tierra, mucho más grande, entre Dios y los hombres. Bueno, entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo ofrece a su Padre el sacrificio en nombre de los hombres. Que digo, es en nombre de los hombres, porque los hombres no le dieron nada más que la muerte. Dios ofrece como hombre su muerte, que como Dios y como inmaculado, pues tiene un valor infinito, ofrece a Dios ese sacrificio por los pecados nuestros.
Y eso es lo que los hombres, entre comillas, ofrecemos a Dios. Es Cristo que lo ofrece en nombre de los hombres y por eso es nuestro. Y ofreciendo eso, vuelve a Dios propicio, lo aplaca. Esa ira que tenía Dios ante los hombres, ese horror por el pecado que habían cometido, se ve apaciguado por el ofrecimiento, ese regalo perfecto que Jesús en nombre de los hombres le ofrece a Dios. Y entonces Dios, así apaciguado, ofrece sus dones, abre. Como se abre el cielo cuando cae la lluvia, abre sus dones que bajan desde el cielo a la tierra, como la lluvia, ya digo. Pero bajan a través de Jesús. Todos los dones que los hombres le reciben, los reciben a través de Jesús. Si los hombres pueden ir al cielo, reciben ese cielo a través de Jesús. Reciben todas las gracias a través de Jesús. Y en particular, ¿qué reciben los hombres de Jesucristo? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas tres cosas, que ahora voy a explicar un poco más, Jesucristo se las da a los hombres de parte de Dios. Les da la luz de la fe, de la verdad. Les predica la verdad, pues yo soy la verdad. Por su predicación y por su ejemplo, Él nos muestra cómo debemos hacer las cosas. Nos enseña la Trinidad, por ejemplo, que desconocíamos, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos enseña pues que hay que bautizarse, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Con su ejemplo nos muestra cómo se practican las virtudes. La virtud de la humildad. Aprendí de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Y así con todas las virtudes. Nos da ejemplo, nos predica la verdad. Jesús no solo es la verdad, sino que es la vida. La vida, yo soy la vida. Y Jesús nos da esa vida. Es Dios que nos da a través de Jesús la vida. En particular por los sacramentos. Jesús instituye los sacramentos para darnos la vida, para darnos esa gracia que tenemos en nuestra alma, la gracia santificante, que es la vida de Dios en nuestra alma. Esa vida de Dios que comunica a través de los sacramentos. Y por último, Jesús dice: yo soy el camino, porque es el que tiene que dirigirnos. Porque una cosa es decirnos la verdad, no, sí, el camino es por acá y por allá, vayan por allá, doblen a la izquierda, y uno va ahí y se pierde porque no sabe dónde ir y se distrae y se va. No. Es un pastor que cuando las ovejas se distraen las agarra con su báculo que tiene la formita así redondita, las caza del cuello y las trae para que vayan por el camino derecho, y le da un golpecito: mal, eso no se hace, tiene que seguir derecho. O al revés, las acaricia: vamos, no se canse, tiene que seguir, ya casi llegamos, las anima. Una cosa es mostrar el camino y otra cosa es dirigir, ayudar, empujar, a veces cargar sobre los hombros porque están cansadas. Eso es lo que hace nuestro Señor con las ovejas, que somos nosotros. Y eso mismo hace el sacerdote. El sacerdote ofrece a los hombres de parte de Dios la predicación de la verdad. La predicación de la verdad, como yo estoy haciendo ahora, por la enseñanza del catecismo, por el ejemplo de la vida, en particular de la castidad que tiene el sacerdote, de la obediencia, de la pobreza, el desprecio de los bienes de esta tierra que no importan, que no valen nada. Si están, están, y si no están, poco importa. Con tal de que salvemos nuestra alma, al resto está bien, está bien. Nos comunica la vida del sacerdote por los sacramentos, en particular el bautismo, que nos da el nacimiento de la vida de la gracia. La confesión, por cada pecado, cada muerte que tenemos nos resucita a la vida de la gracia. También la Eucaristía, que nos da esa fuerza, ese ánimo para seguir, ese fervor de la caridad, esa unión con Jesucristo. Y por último, la guía espiritual, porque muchas veces hay que regañar a los fieles en nombre de nuestro Señor. Oiga, que eso no se hace, que tiene que hacer esto, que por qué está haciendo tal cosa. A veces hay que animarlos: venga, vamos, que ya falta poco, que la vida es corta, son 3 noches nomás, y una posada mala, pero son 3 noches, se puede vivir, vamos, siga. Y animar y consolar al que está triste porque se le fue. Bueno, eso es parte de la dirección espiritual, es ayudar a las ovejas a seguir en ese camino y atraer a las que se quieren escapar del camino para que sigan. Eso es la dirección espiritual, realmente ese. Y ya digo, para hacer cualquiera de todas estas cosas hace falta una gracia directa que Dios pone en el sacramento. Fíjense qué ridículo sería un fiel que tomara un pedazo de pan y dijera: esto es mi cuerpo, y sigue siendo tan pan como antes. En cambio lo agarra un sacerdote que tiene el poder y dice: esto es mi cuerpo, y de repente está nuestro Señor Jesucristo ahí adentro con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Sería tan ridículo
como eso que un fiel quisiera hacer dirección espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de hacerlo, no tiene la gracia para hacerlo. No tiene de suyo la gracia ni el báculo, si puedo decir así, para agarrar al callado, para agarrar a las ovejas y dirigirlas. No sabe cómo tratarlas, no son sus ovejas. Lo mismo predicar. No tiene esa gracia de luz, de estudio, de preparación, y no solo de estudio y de preparación, sino la gracia actual para predicar de la manera que necesitan escuchar las personas. Podemos decir las mismas verdades, pero hay un modo de hacerlo sacerdotal. En la medida que el sacerdote es fiel a las gracias actuales, hay un modo de hacerlo que da fruto en las almas. Da fruto en las almas. Ojo, no quiere decir que ninguna de estas cosas la puedan hacer los fieles. No. Significa que el que las tiene de derecho propio es el sacerdote. Al que le fueron dadas y comunicadas por Dios y que no las puede dejar es el sacerdote. Pero el sacerdote, como les pongo acá, puede comunicar estas cosas. Por ejemplo, yo le puedo pedir a un fiel más instruido que enseñe las clases de catecismo porque tengo demasiados niños y no soy capaz de darle el curso. Pónganle. Y ese fiel... no, padre, yo no puedo porque yo no tengo el sacramento del orden ni para predicar. Bueno, pero yo le estoy comunicando. Y en la medida que yo le doy ese oficio como sacerdote, le estoy prestando las gracias actuales, le estoy poniendo como la manguera de las gracias actuales, se la estoy enchufando a él. Para esas clases del catecismo. Pero en el momento que yo le digo, no quiero que dé más las clases de catecismo, es como que le saqué la gracia. Si el fiel hiciera, no, yo las voy a dar igual porque a mí me gusta el catecismo y yo le hago mucho bien a los niños. A partir de ese momento, ya empieza a ser macanas. Porque lo que va a predicar no va a producir el bien que debería producir, porque no lo va a hacer con las gracias enchufadas, si puedo decir así. Lo mismo, la dirección espiritual, por ejemplo, es algo propio, es de derecho exclusivo del sacerdote. Sí, pero él lo puede comunicar. Por ejemplo, a un papá de familia, a una mamá de familia, pues es normal que la mamá de familia dirija espiritualmente a sus hijos. Oiga, que no tiene que hacer eso, que no tiene que tratar, no tiene que juntarse con tal persona, porque esos amigos son malos. Eso es dirección espiritual. ¿Por qué le digo? Porque lo van a arrastrar al pecado. Tiene que hacer esto, tiene que ir a misa, ¿verdad? Es una mamá que está haciendo dirección espiritual, que está comunicada de alguna manera por el sacerdote. Por el sacerdote y por el sacramento del matrimonio, de alguna manera. Y puede imponer obediencia, porque la dirección espiritual propiamente dicha es el que obliga en conciencia que si obedezco hago bien y si desobedezco cometo un pecado, porque es un jefe, es un pastor el que me está dando la orden. Pues así, cuando el sacerdote lo comunica de alguna manera a un fiel para enseñar el catecismo, por ejemplo, o a un papá de familia, a un esposo que dirige a su esposa, por ejemplo, que puede pasar una dirección espiritual así, pues tienen y pueden imponer cierta obediencia en la medida que no se aparten de lo que enseña la Iglesia. Y acá hay una cosa genial que alguna vez la dije y me gusta mucho repetirla. En la medida que uno, por ejemplo, uno que enseña el catecismo, repita lo que dice la Iglesia, lo enseña por delegación de la Iglesia, porque el sacerdote le dije, oye, necesito que me ayude a predicar el catecismo. En la medida que enseñe por delegación de la Iglesia y predique lo que predica la Iglesia, así repito lo que dice el catecismo, no quiero agregar una letra porque empiezo a decir macanas. En esa medida está participando del carisma de la infalibilidad del Papa. Sí, así. Porque el catecismo es magisterio de la Iglesia. Está con la nota de infalibilidad. Y todo aquel que lo repite por orden de la Iglesia empieza a ser un instrumento de la Iglesia en la enseñanza. Y entonces tiene esa infalibilidad. Es muy, muy impresionante. Bueno, si no lo entienden no importa, pero es realmente impresionante cómo funciona la gracia. Si tenemos la gracia enchufada, así como yo les digo, esas gracias actuales, obramos de una manera divina. Y si no la tenemos, obramos de una manera humana que es desastrosa, porque estamos tratando de construir en el cielo con nuestra mano de tierra. Estamos tratando de construir virtudes sobrenaturales con medios naturales, lo cual es imposible. Es imposible. Como les digo, los fieles pueden participar de eso, pero si participan porque el sacerdote les comunica. Porque la Iglesia les comunica. Y si la Iglesia no se los comunica, no participan. Nadie puede reclamar para sí ese honor, sino el que es llamado por Dios a cooperar. Bueno. Entonces esa aclaración me parece buena, importante de hacerla.
Porque si no, no puede decir, no, pero yo no puedo decirle a nadie, no puedo enseñarle a nadie el catecismo. No, sí puede enseñar. Y pide ayuda al sacerdote, y padre, ¿le parece que haga esto, que lo otro, no sé qué? Sí, porque tienen que ser instrumentos en la mano del sacerdote para predicar. Tienen que ser instrumentos para predicar con el ejemplo, las verdades de la fe, la modestia cristiana, por ejemplo, las virtudes. Sí, tiene que verse eso. En los sacramentos, pues, no van a poder celebrar la misa, pero si el sacerdote los llama a acolitar, que ya digo, la orden de acólito significa que está reservado al acólito. Esa función solo la podría ejercer el acólito. Sí, pero si el sacerdote lo invita usted puede. Y en el momento que usted está ejerciendo eso, está siendo un instrumento de la iglesia para obrar en una de las cosas más santas que hay, que es la Santa Misa. Mejor dicho, más santa que hay en el sentido que es de las participaciones a la misa que puede tener un fiel, es la más grande que hay. Es la más grande que hay. Impresionante. Realmente, mediten estas cosas. Me faltó algo importantísimo. El sacerdote ofrece de parte de Dios a los hombres estas tres cosas. Y de parte de los hombres a Dios ofrece el sacrificio de Jesús. Eso es la misa. De hecho, la función principal del sacerdote no es ofrecerle a los hombres la predicación, los sacramentos o la dirección espiritual. No. La función principal del sacerdote es celebrar el santo sacrificio de la misa. Porque la misa es lo que mantiene el mundo girando. La misa es el corazón de la iglesia. La misa es lo que bombea las gracias a todas las almas. Piensen. ¿De dónde viene la salvación de todas las almas? ¿Por qué la confesión perdona los pecados? Porque Jesús murió en la cruz. Y muriendo de la cruz pagó por nuestros pecados. ¿Qué es la misa? La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Es Jesús que se vuelve a ofrecer en sacrificio y vuelve a bombear las gracias a la iglesia como el corazón. Por eso la iglesia tiene que celebrar cada día la misa y varias veces por día y muchas veces por día. Y cuanto más veces por día, más oxigenada recibe la sangre en todos lados y más fuerza y vigor tiene. Por eso, si hay menos misas, sean privadas, no importa si vienen los fieles o no, eso es lo de menos. Pero si hay menos misas, hay una especie de depresión de la iglesia. Le baja la presión a la iglesia porque no le está alcanzando la sangre y se enfría la caridad. ¿Por qué? Porque hay menos misas. Por eso es fundamental, ese corazón está bombeando poca sangre o sangre poco oxigenada. Ahora no alcanza simplemente, celebramos 100.000 misas, ordenamos a todo el mundo sacerdote y celebramos la misa. No, porque la sangre que tiene que bombear la misa tiene que ser sangre oxigenada. ¿Oxigenada con qué? Con las oraciones y los sacrificios de los fieles. Por eso la Virgen en Fátima dice, ofreced oraciones y sacrificios por los pecadores. En la medida que ustedes rezan y ofrecen sacrificios, están como cargando el corazón de la iglesia con sangre oxigenada. Están oxigenando la sangre de la iglesia que cuando se bombea por la misa, le hace bien a las almas. Por eso tener un santo, por ejemplo, en la tierra, que reza y ofrece sacrificios, hace que toda la iglesia, aunque nadie se entere que ese santo está escondido bajo de la tierra, haciendo vida eremítica como San Bruno, ese santo está oxigenando toda la sangre de la iglesia que se bombea en la misa. En la misa. Impresionante. Es una cosa increíble, es para meditar toda una vida. Bueno, que Dios me los bendiga, me extendí mucho, pero es realmente fundamental esto. La clase que viene, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la vocación. Que Dios me los bendiga, pórtense muy bien.